antiguo. La pintura como diagnóstico, ¿sí? Bien, al igual que la escultura, la pintura como diagnóstico era algo que era esencial, ¿no? Bien, ustedes en el caso de la lepra, por ejemplo, es una pintura hermosa que representa a un paciente con lepra abajo a la derecha, cómo está pidiendo a Jesús que lo cure. En este caso particular, no es tanto el interés del artista como representar las manifestaciones clínicas de la lepra, sino presentar un paciente con lepra que va a ser curado por Jesús, entendiendo la lepra como una enfermedad que de alguna manera traducía la presencia o evidencia de pecado. Desde el libro de Levítico viene la presencia de la palabra lepra y esa concepción de que era un castigo divino. Esta pintura bellísima del Sermón de la Montaña y la curación del leproso nos manifiesta esto. Y ven ustedes cómo el paciente con lepra no muestra más que pequeños puntos en la piel. No se trata de evidenciar las manifestaciones clínicas, sino representar una enfermedad por el artista. Esta otra pintura, que es una pintura hermosísima, San Francisco Brandando el leproso de Zacarías González, de 1787, que está en el Museo de Prado. Y esto está tomado directamente de un libro que escribió San Buenaventura, que fue quien ocupó el puesto máximo de los franciscanos posterior a la muerte de Francisco de Asís, cuando se habían hecho realmente muchas biografías de Francisco de Asís, y el Consejo General de los Franciscanos decía, pues hay mucha divergencia. Te pedimos a ti que hagas una que realmente relate lo que es la vida de San Francisco. Y él la va a publicar en algo que se llama La Leyenda Mayor de San Francisco, y en el capítulo 5, de ahí se toma esa escena donde San Francisco, en ese proceso de conversión, y decimos de conversión porque en la pintura se puede ver a un Francisco de Asís todavía vestido con ropas elegantes en un caballo, lejos de vivir en la pobreza que asumió posteriormente cuando ya funda la Orden de los Franciscanos, ¿no? Y dentro de ese proceso es que se nos describe esto, ¿no? Que en 1263, y este sería el texto donde Fray Aventura nos relata cómo un día que andaba Francisco en las inmediaciones, vio un paciente que tenía lepra. Él tenía una aversión hacia los pacientes con lepra, pero recordando que para ser caballero de Cristo debía ante todo vencerse a sí mismo, se apoderó del caballo y corrió a besar al leproso. Y es esta escena donde está dando un beso en el rostro de ese paciente, venciendo en un momento dado su repulsión para tratar de ser realmente un caballero de Cristo. Si ustedes ven en este paciente, hay manchas que se ven aquí en el cuerpo del paciente, que no nos traducen exactamente qué tipo de lepra sería, no hay alteraciones en las manos, en los pies. Aquí lo que el artista significaba era únicamente representar un paciente que tenía lepra, ¿sí? En este proceso de tipo espiritual de la conversión de San Francisco. Hay otros libros donde ya empieza a verse no solamente el hecho de representar a un paciente con lepra, sino la curiosidad de los autores ya en presentar ciertos datos de la enfermedad. Aquí se ve en este pintura de un libro en la biblioteca de Arsenal en París, cómo llegan estos dos pacientes, donde con pequeños puntitos evidencian que tienen problemas de la piel. Aquí se encuentra una matraca, que es lo que utilizaban para anunciar a la gente que iban a pasar y que por favor se apartaran de ahí, y se ve que están llegando a un convento, un leprosario. Pero vean ustedes este paciente que está atrás, cómo ya manifiesta aquí en este pie el arco anterior caído, estas úlceras, que ya no están hablando de una neuropatía como en la lepra tuberculoide. Ya hay detalles más evidenciados de lo que es la clínica de la lepra, ¿no? En esta que es la capa de San Martín y el mendigo leproso, es una pintura realmente hermosa. Se ve como aquí San Martín se quita la capa para dársela a este paciente con lepra. Y vean ustedes cómo aquí ya la nariz se ve un poco deforme. Y aquí empieza un pequeño dato de lo que es la mano del predicador por la neuropatía de la lepra. Y vean ustedes estas alteraciones en los pies, donde ya se ha perdido completamente la cobertura del pie. Aquí ya es la observación del artista, no sé de cuántos pacientes con lepra, pero manifestarla. Ya no son puntos nada más o crucecitas en la piel, sino que se pueden ver aquí pequeños nódulos. Y bueno, llegamos a esto que es el juicio final de Von Orley, que realmente es una pintura maravillosa, que es un tríptico, y en la parte de abajo a la derecha vamos a ver la presencia de un paciente con lepra, y realmente aquí la manifestación pictórica de la lepra que hace este artista es maravillosa.
Yo esta pintura la podía utilizar tranquilamente en mi clase de lepra en la Facultad de Medicina. Vean ustedes cómo se encuentra aquí con la campanilla para estar anunciando que va a pasar, pero vean ustedes cómo se encuentran todas las alteraciones en la nariz, la presencia de los nódulos, vean ustedes la presencia de esas alteraciones en los pies, con toda esa neuropatía, las manos en garra que presenta aquí. Realmente la observación de este artista de un paciente con lepra tuvo que haber sido muy minuciosa para traducir esta imagen. Una imagen que se me hace realmente asombrosa en la traducción de alguien que no es médico. Y bueno, los artistas de aquella época no dejaban de detectar también los problemas físicos, como en esta pintura que se encuentra en Viena, El combate de Tendón Canal y Doña Cuaresma, donde hace un reflejo entre lo que es la cuaresma en este sitio de acá y lo que es aquí lo carnal, en este tipo de, donde hay aquí bares, vino y aquí todo lo que es la cuaresma, ¿no? Pero en toda esta población de gente, al autor no le puede ser ajeno la presencia de enfermedades, como en esta pequeña parte que aquí yo pongo en mayor, donde ven ustedes aquí la presencia de un grupo de enfermos que se encuentran entre la multitud, como parte normal que los pintores veían de la vida cotidiana, ¿sí? La peste fue la primera epidemia plasmada desde la pintura, ¿sí? Aquí San Roque, ¿sí? Él opta por los pobres, renuncia a sus riquezas, va a atender enfermos y él mismo va a adquirir la peste. Aquí en esta pintura se ve como él precisamente aquí ya se encuentra con una lesión de peste y esta es una pintura muy bonita donde ya el autor está evidenciando la presencia de una pandemia. El arte fue espejo a través de los siglos de las epidemias y enfermedades que afectaron la humanidad. Y hay muchas pinturas maravillosas que nos están plasmando todo lo que significaba el drama de la pandemia, del cual estamos muy sensibilizados por lo que acabamos de pasar hace apenas pocos años. Obviamente que el triunfo de la muerte de Peter Bruegel es realmente lo más magnificente, porque nos pasa lo que era precisamente la pandemia de peste que atacó a Europa ya por el año de 1348 y se ve como aquí es una pandemia que atacaba a lo mismo los reyes, que los sacerdotes, que la gente pobre, que los jóvenes, que los adultos, y dejaba etapas que de campo desoladas. Yo podría decir que este cuadro pudiera ser no una manifestación de la peste en el año de 1348, podría ser la manifestación de la epidemia que hubo a principios del siglo XX en toda Europa, ¿no? De la influencia española, o pudiera ser la pandemia de coronavirus. Realmente este cuadro podemos transportarla a cualquier época, en cualquier pandemia, y lo que el autor nos está reflejando es algo que sigue siendo muy fidedigno. El arte y la enfermedad es un retrato a lo largo del tiempo. También esto es importante porque el arte, reflejando ciertas enfermedades, también nos va a traducir mucho desconceptos de los años en los cuales se plasmó la pintura. Pierre Franquestal es uno de los historiadores del arte más importantes del siglo XX y él padeció polio de niño. Mencionó él, que el arte no es solo puro placer estético, sino que se relaciona con su ambiente político, religioso y científico. El teórico explicaba así que la historia del arte no se limita a analizar las obras, sino que las confronta con su tiempo y el contexto en el que fueron creados. Y eso va a estar plasmado en la pintura. Este cuadro de Santa Isabel de Hungría que vivió en el siglo XIII. Aquí ella fue canonizada por la Virgen y esta pintura es muy hermosa donde se ve cómo está dando de comer a los pacientes con lepra. No nos debe de extrañar mucho porque en esa época debemos de suponer que en Hungría había lepra. Pero vean ustedes este otro cuadro tan hermoso también de Santa Isabel de Hungría, uno de los más bonitos que hay que hacer en España, en la iglesia de San Jorge, en el Hospital de la Hermandad de Sevilla, donde es Santa Isabel de Hungría curando a los niños tiñosos. No podemos entender si en la época de Santa Isabel, que era el siglo XIII, había tiña de la cabeza. Pues no lo sabemos. Realmente si hubo tiña de la cabeza o no hubo tiña de la cabeza, no lo sabíamos. Pero en época de Murillo sí había tiña de la cabeza. Entonces ella representa a Santa Isabel haciendo la curación de enfermos, pero va a poner como enfermos a los niños tillosos, que eran los que el mismo Murillo veía en su época, y lo adaptaba a su época. Vean ustedes esto, esta pintura de Goya,
donde él va a pintar aquí lo que es una boda, y vean ustedes cómo dentro de todo lo que es el festejo, las personas elegantemente vestidas y el festejo, aquí hay un niño que presenta esta área de pseudolopecia en la cabeza, que podemos traducir que era una tiña. ¿Por qué? Pues porque era lo que se veía comúnmente en la sociedad y ellos estaban representando una escena de la sociedad. Y dentro de eso, pues representar patología que era usual a ver. Él lo vuelve a representar aquí en este otro cuadro que se llama Los muchachos treplando un árbol de 1792, donde vean cómo hay tres niños pobres que están tratando de subirse al árbol. Y en el de mero abajo vemos cómo en la cabeza hay varias áreas de pseudoalopecia que nos traducen la presencia de la tiña. No estaba él escribiendo una pintura enfocada a la medicina, ni era médico, ni mucho menos. Él simplemente plasmaba lo que socialmente veía en lo del día al día. Y bueno, no podemos estar ajenos aquí en Mesoamérica. El Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que fue fundado por los franciscanos poco después de la conquista, recuerden que había dos ciudades gemelas, que eran Tenochtitlán y Tlatelolco, y el último reducto que cayó en manos de los españoles fue Tlatelolco. Finalmente, Tenochtitlán fue para los conquistadores, el palacio de Cortés, y en Tlatelolco fue para los indígenas, y ahí los franciscanos construyeron una escuela, que fue la escuela de Santa Cruz de Tlatelolco, junto con un templo. Hoy la Plaza de las Tres Culturas, porque se ve parte de las ruinas de lo que era Tlatelolco, lo que era el colegio de la época colonial y las construcciones actuales. Y en esa época pues, sucedió algo muy interesante. Obviamente que todo lo que era la medicina indígena había quedado terriblemente mutilada por los españoles cuando estos llegaron, porque ellos veían pura cuestión de superstición. Ya cuando llegó gente más docta que los soldados que traía Hernán Cortés, como los religiosos, trataron de rescatar lo que era la cultura mesoamericana, y entre ellos la medicina. Y eso porque había todavía indígenas que todavía existían y vivían y que habían ejercido la medicina antes de la llegada de los españoles. Y así surge, por ejemplo, el Códice de la Cruz Badiano o el librito de las hierbas medicinales, en donde ahí en ese colegio, ¿qué es lo que van a hacer los sacerdotes? Pues que van a contactar a un médico indígena que era Martín de la Cruz, ya en su nombre de bautizado católico, y un indígena que se llamaba Juan Badiano, que era de Xochimilco, que ya dominaba el español. Y entonces Martín de la Cruz mencionaba cuáles eran las plantas medicinales, y varios indígenas que sabían pintar dibujaban estas plantas. Y entonces hicieron un librito que es el libro de las plantas medicinales, o Códice de la Cruz Badiano, que viene a ser como el primer libro que rescata la medicina mesoamericana en Latinoamérica. Pero ¿a qué lo traigo con esto? Aquí es un libro muy hermoso desde el punto de vista artístico. Vean ustedes lo que plasmaron los indígenas en este libro. Realmente las manifestaciones de este libro pues son preciosas, ¿no? Sí, son manifestaciones hechas por indígenas, donde vean ustedes cómo el arte viene en un momento dado a apoyar la cuestión de la ciencia. Este libro lo había mandado a hacer el virrey Francisco de Mendoza para mandárselo a Carlos V para evidenciar que estaban haciendo las cosas bien con los indígenas y que les dieran recursos. Finalmente se retiró Carlos V, dejó el legado a su hijo Felipe II, él hizo el Escorial y este libro se perdió en la Biblioteca Real. Finalmente, el cardenal Barberini, que era un asiduo a la lectura, fue nombrado delegado del Vaticano ante la Corte Española, y curiosamente en el siglo XX, la colección Barberini, que había sido trasladada para la Biblioteca Pontificia del Vaticano, pues ahí un investigador americano, el doctor Upson Clark, en 1929, encuentra ese libro y dice, oye, qué cosa tan maravillosa. Este es un códice médico, pero con unas pinturas maravillosas de lo que son las hierbas medicinales. Y entonces, cuando viene Juan Pablo II en 1990, va a entregarle al presidente de México ese códice porque él dice es de ustedes y se encuentra en el Museo de Antropología. Viene una época donde empieza ya a haber una coincidencia entre el arte y la ciencia, una coincidencia entre el artista y el científico. Eso es lo que tiene que ser. Cuando el arte y la ciencia coinciden es cuando coinciden el artista y el científico. Y esto va a ser el Renacimiento. Una época difícil de ubicar temporalmente. ¿Cuándo empezó? No sabemos. Hay quien dice que está en el siglo XIII, hay quien dice que con la toma de Constantinopla, hay quien dice que con la imprenta teclas móviles de Gutenberg en 1440,
Hay quien dice que terminó con la muerte de Cervantes y Shakespeare en 1616. A mí personalmente me gusta el inicio, el imprenta de teclas móviles, porque vino a modificar y hacer un parteaguas el hecho de que se pudieran imprimir libros en los idiomas vernáculos de cada país, porque antes no se eran más que en latín y en griego y muy poca gente sabía leer. Pero bueno, surgen ahí dos personajes donde viene la primera conjunción entre el arte y la ciencia. Pero tiene que ser gente científica con ciertos conceptos de arte, ¿no? Viene a estar de esto, sí, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, porque las autopsias, las necropsias se evitaban de manera muy descarada en el sentido de que se pensaba que la iglesia las había prohibido. Y todo esto era en función de la interpretación de una bula que se había metido en 1299 por Bonifacio VIII, donde en realidad lo que él prohibía era lo que se hacía por los cruzados. Cuando iban a tierra de infieles y moría un personaje importante del rey, no lo podían dejar sepultado en tierras impuras de infieles, pero los metían en un caso con agua hirviendo para poder retirar todos los tejidos blandos, rescatarlos a menta en una caja y trasladarlos a su lugar de origen. Y a eso se referían. Finalmente, eso perjudicó un poco el desarrollo del conocimiento de los cuerpos. Mucho se basaba en la anatomía de Galileo, que iba mucho de Galeno, que iba mucho relacionado a la anatomía comparada. Hasta que en el año 1482 se hizo esta aclaración y ya se empezaron a hacer en autopsias. Y bueno, Leonardo da Vinci va a ser el primero que va a tener la capacidad de empezar a ver el cuerpo humano desde otro punto de vista. Él va a captar el nombre de Vitruvo hecho en relación al hombre que había hecho Vitruvio en el siglo I, donde se veían las proporciones del cuerpo humano y de corregirlas. Ya en ese interés en un momento dado por ver el cuerpo humano. Es un pequeño dibujo en papel que se encuentra en la Galería de la Academia de Venecia. Y entonces él empieza a hacer autopsias, pero ya lo habíamos visto otra vez, el hacer autopsias en aquel tiempo era realmente algo insólito. Se tenía que procesar el cuerpo humano de manera muy rápida porque se descomponían las vísceras, se tenía que trabajar día y noche con una vela, ¿sí? Y aparte de todo, tenía que observar Da Vinci lo que veía y plasmarlo en un papel, algo realmente que nos es difícil entender en su complejidad. Yo me pregunto cuántas autopsias tuvo que haber visto Leonardo da Vinci de una mujer embarazada para plasmar a este feto dentro de este útero, que es un dibujo maravilloso de Leonardo da Vinci. Puede ser que una sola ocasión, seguramente no fue muy frecuente, pero eso le bastó para plasmar ese dibujo que anatómicamente es extraordinario, pero artísticamente no es menor. Y él empezó a dibujar toda la anatomía, pero con un concepto incluso de funcionalidad, entendiendo y adivinando los movimientos del cuerpo. Y hacía con su escritura reversa escritos abajo de los dibujos, pero eran escritos en papeles. Sumergía el ojo en clara de huevo y lo hervía para poder crear un coágulo y poderlo cortar y que no salieran los humores. Y ponía a deducir cómo era la visión, un tipo que nunca fue a la universidad, ¿sí? Y vean ustedes los dibujos que hacía el corazón. Este dibujo que hace aquí del acto sexual es maravilloso, con dos defectos que tiene ahorita que no voy a detener porque no es el caso, pero realmente es un dibujo maravilloso. Cómo él, sin ser anatomista, en las pocas autopsias, pudo tener la concepción de lo que es el cuerpo humano de manera tan perfecta. La tinta, la pintura, fluía de la misma mano, la mano del artista, misma mano del científico. Tinta, pintura, en la que se difuminaban imprescindiblemente el arte y la ciencia. Esto es una pintura y un dibujo de Leonardo da Vinci, y este también. Esta es la ciencia, este es el arte, la pintura. ¿Sí? Decía Freud, Leonardo da Vinci fue un hombre que se despertó demasiado pronto en la oscuridad, mientras los demás aún seguían dormidos. Y me encanta esta definición. Pero bueno, viene Vesalio. Vesalio, a diferencia de Da Vinci, sí venía de una familia de médicos, ¿sí? Y bueno, el problema con Da Vinci es que todo eran papelitos que él iba juntando en códices, pero nunca logró hacer una publicación ni daba clases. Entonces, lo que impactó desde el punto de vista de conocimiento médico en su época fue muy poco. Esos códices se fueron buscando y se fueron juntando, ¿sí?
hacia 1580 fueron adquiridos por Pompeo Leoni, los de anatomía, y hacia 1690 se encuentran olvidados en un cofre en el castillo de Windsor. Y en 1778 el bibliotecario, que era Robert Dalton, a martillazos abre el cofre y encuentra 799 dibujos, ¿sí? De los cuales se conservan 600, ¿no? 200 con representaciones del cuerpo humano. Para entonces ya había habido libros de anatomía y realmente no impactó ya entonces el conocimiento anatómico tan maravilloso que hizo el primer anatomista que hubo, que fue Da Vinci, pero sí maravilló su concepto artístico. Era un anochecer en el arte y la ciencia, pero venía un amanecer en la ciencia y en el arte, porque era el amanecer de alguien que sí fue médico, que fue Andrés Vesalio, que nació en Bruselas, mientras que Da Vinci murió en el año de 1519, apenas 5 o 6 años antes, nacía en 1514 Andrés Vesalio en Bruselas, ¿sí? Él se va a estudiar a París en una época difícil porque era las guerras entre Francisco I y Carlos V, 4 guerras que siempre ganó Carlos V, y en una de esas, cuando él estaba en París, vino una guerra y como Flandes correspondía al imperio de Carlos V, le fue muy difícil el ambiente a él en París, aparte de que tenía el atrevimiento de corregir a sus maestros en anatomía, entre ellos a Silvio, lo cual era algo completamente incorrecto, y ante un ambiente tan adverso se regresó a Lovaina y después se fue a Padua. Y la Universidad de Padua era para la cultura lo que Florencia para el arte. Ahí termina de hacer medicina y empieza a hacer disecciones en público para los estudiantes, ¿no? Y esto lo va a plasmar inicialmente en 6 tablas anatómicas, en donde se presupone que uno de los alumnos de Tiziano, que vivía muy cerca de San Antonio de Padua, en lo que es Venecia, y él, Venancio era conocido de Tiziano, le ayudó a dibujar, ¿sí? Y vean ustedes estas pinturas maravillosas, donde ya traduce el cuerpo humano, pero fíjense que no puede desprenderse del arte. Ven ustedes cómo estas figuras anatómicas están enmarcadas en cuestiones ambientales y ecológicas, en posiciones. Y en 1543 va a publicar su obra maestra de 7 volúmenes, ¿sí? Algunos dibujos los haría él, otros sería Van Calcar, que era el discípulo de Tiziano en su taller, ¿sí? Probablemente sí, pero es un libro maravilloso donde viene una concepción de la anatomía extraordinaria, corrigiendo muchos de los defectos que Galeno había cometido en la anatomía comparada. Y vean ustedes qué maravilla de dibujos, ¿no? Este esqueleto, donde se ven los huesos, se ven los músculos, pero ahorcándose y quitándose la vida, y en una forma lánguida, que traduce así como el sentimiento que lo llevó a ahorcarse, ¿no? O ven ustedes cómo estos esqueletos de acá, donde está presumiendo la magnificencia de los músculos, se va a hacer en un lugar ecológico que está cerca de San Antonio de Padua, y vean ustedes cómo los planta ahí. No es nada más la anatomía fría, sino la anatomía enmarcada dentro de un concepto plenamente artístico. Esto yo creo que es de lo más que nos representante, ¿no? En este letrero dice, sobrevive el talento, lo demás será la muerte. El ingenio vivirá, todo lo demás morirá. Y ven ustedes ese esqueleto pensativo aquí, con el pie aquí cruzado, ¿sí? Y ven ustedes en una manera lánguida, triste, melancólica, pero siempre en un entorno ecológico extraordinario. Es la conjunción del arte con la ciencia. Y esto no solamente en ellos. Un tercer libro de anatomía vino de Juan de Valverde, un español, en 1556. Y vean ustedes los dibujos que hace. Obviamente un tipo militarizado, donde vean ustedes aquí que pisa el tronco, el cuerpo de la persona con su vestimenta militar y aquí esta parte la quita y se ve aquí la concepción de lo que es el intestino con el colon, con el recto, extraordinariamente estudiado, la presencia del mesenterio, pero vean dónde marca la anatomía. Y esto seguramente lo tomó mucho de Vesalio, esta imagen de este esqueleto aquí ahorcándose en ese sentido de languidez, que es diferente por la cuestión que representa el trasfondo. Pero vean ustedes estos libros, ¿no? En este texto, por ejemplo, vienen estas imágenes, esta de San Bartolomé en el juicio final, desollinado de su piel, y esta que se encuentra en la anatomía de Juan de Valverde. Y esto se puede explicar porque Gaspar de Becerra, que era un pintor español que trabajó en la anatomía de Juan de Valverde,
también fue colaborador de Miguel Ángel cuando pintó el Juicio Final, y probablemente de ahí tomó la idea de hacer esta imagen para el libro de Juan de Valverde. Y vean ustedes otras anatomías posteriores. Ven ustedes cómo ejemplificar el cuello con todos los músculos. Y este rostro, visto de manera superficial con la barba, el pelo. Vean ustedes aquí cómo están presentando la flexibilidad de los músculos, y aquí es cómo mueve los brazos y lo rota hacia atrás con este lienzo. Esta mujer en donde está aquí presumiéndose un embarazo con la placenta, y vean ustedes la actitud de la mujer en el campo y aquí estas plantas, ¿no? Realmente son pinturas para analizar, ¿no? Obviamente que estas pinturas anatómicas fueron fluyendo mucho. De las primeras que hay es de Mondino de Luci, que fue de los primeros que hizo autopsias más al aire libre, pero vean ustedes cómo los dibujos eran dibujos muy planos, elementales. Ya con Leonardo da Vinci estos dibujos eran obras de arte y fueron mejorando estos esquemas anatómicos porque el artista lo fue mejorando. Rembrandt se va a encontrar, y vamos a encontrar lo que es esta pintura maravillosa que se encuentra en La Haya, que es la lección de anatomía del doctor Tull, y este dibujo maravilloso de Rembrandt, de Betsabé, donde está poniendo aquí una imagen que los oncólogos manifiestan como algo que seguramente es un cáncer. Evidentemente que esto no se le pudo haber pasado a Rembrandt. Esto él lo pintó intencionadamente. ¿Sí? ¿Cuántos pacientes con cáncer pudo haber visto Rembrandt? Híjole, es muy difícil entenderlo y seguramente serían pocas, pero para el artista poco a veces es mucho porque se fijan en los detalles. Es una época en que el arte y la ciencia presentan puntos de coincidencia, pero son tiempos en que la iglesia no acaba de desprenderse del medioevo. Acaba de subir la iglesia del medievo completamente declinada, corrupta, una iglesia donde hay nepotismo, donde hay poder, donde hay riqueza, y eso hace que venga una rebeldía de ciertas personas hacia la iglesia, como el Lutero, que se contrapone a la iglesia, rompe con la iglesia y crea el protestantismo. Y en esa misma época, Enrique VIII va a romper con la iglesia por otros motivos en Inglaterra y que el anglicanismo. Viene una crisis en la iglesia que de alguna manera hace que pierda su hegemonía y su poder. Y entonces van a convocar a un concilio para tratar de hacer algo, el concilio de Trento. Un concilio que dura 17 años por muchas vicisitudes que hubo, 5 papas existieron durante esa época, y al final de cuentas había cosas que prevalecieron, tristemente, como el canon 22, en donde decía que la enfermedad era por el pecado y que primero había que atender la cuestión espiritual que la enfermedad. Y entonces en los hospitales de esa época, durante varios siglos, el Hotel Dieu en París y todos los hospitales grandes, ¿qué pasaba? Cuando un paciente tenía que hospitalizarse, había 2 cuartos. El primero del médico que decía, tienes que hospitalizarte. Y el segundo cuarto donde había un sacerdote, como condición tenías que confesarte para poder entrar. Y no les interesaba tanto la causa de la enfermedad, sino el acompañamiento espiritual que se le iba a dar a esos enfermos. Y esto fue lo que trajeron los españoles a sus hospitales. Entonces no cambiaba mucho ese concepto desde el punto de vista espiritual, y esta coincidencia entre la ciencia y el arte se venía muy atenuada por esto. Pero los años pasan y llegan los tiempos en que surge el interés científico por conocer las enfermedades y su comportamiento desde el punto de vista biológico. Esta va a ser la época en que la medicina va a recurrir al arte como apoyo didáctico. Ya esto es al revés. Al principio era el arte el que era el principal que manifestaba las enfermedades y la medicina estaba adormilada. Cuando ya se empieza a entender la medicina, entonces la medicina va a pedirle apoyo al arte para manifestarse desde el punto de vista didáctico. La medicina moderna surge en el siglo XIX, a principios en Francia y a mitad en Alemania, y esto está bien reconocido. Obviamente que en Francia, bueno, lo que ocurre en esa época es maravilloso. Se viene de la Revolución Francesa, existen escritores maravillosos como Alejandro Dumas, como Víctor Hugo, como Solá, existe todo lo que son los pintores naturistas como François Millet, viene el impresionismo y el postimpresionismo con Renoir, con Van Gogh, con Monet, surgen la arquitectura esplendorosa y vemos la ópera de París
a mediados del siglo XIX, construida por Napoleón III, y al final vemos una Torre Eiffel que habla ya de modernidad, pero vemos la ciencia en Pedro y María Curie. Entonces, este es un pequeño renacimiento en Francia que viene a ser similar al que ocurrió en Grecia en aquellos tiempos del siglo IV, V antes de Cristo, ¿sí? Y obviamente que no es raro entonces que la medicina vaya a surgir de manera importante. Desde el punto de vista importante, Laennec, que descubre el estetoscopio, o Luis Pasteur, ¿no? ¿Sí? El estetoscopio, bueno, antes para revisar a los pacientes de sus problemas pulmonares o cardíacos, se tenía que poner el oído sobre el tórax, ¿no? Y como él, cuando va a revisar a una paciente joven que tenía unos senos muy grandes y era muy púdica, no podía poner su pecho en el tórax, y entonces se le ocurrió poner un libro bien enrollado entre él y el oído, y vio que los ruidos se modificaban, y de ahí invitó el estetoscopio con pequeños trozos de madera, algo que fue revolucionario porque era la primera elemento tecnológico que venía a apoyar la ciencia. Y de Luis Pasteur, ¿qué podemos decir? Él va a culminar en algo maravilloso, el descubrimiento de la vacuna de la rabia, que le va a valer que le hagan un centro antirrábico, que donde él va a vivir, que ahora se encuentra en París como un museo maravilloso, donde se encuentra una pequeña capilla con todos los descubrimientos que hizo, ¿sí? Un hombre excepcional, ¿sí? Obviamente que esto nos habla de la modernidad de la medicina en Francia. Yo les hablo con un pequeño detalle que es interesante para entender a lo que voy. En el año 1606, bueno, hubo una epidemia de peste. El Hotel Dieu, que es este edificio que está aquí en contraesquina de Notre Dame y que todavía existe, y es un hospital hermosísimo, hermosísimo, que nadie visita porque todo el mundo entramos a Notre Dame, ¿sí? Vino una epidemia de peste y el rey y los enfermeros huyeron y los enfermos se quedaron solos en el hospital y se murieron. Cuando regresaron, Enrique IV dijo, esto no puede ser. Vamos a hacer un hospital lejos de la ciudad para cuando hay epidemias. Y constituye un hospital que le va a llamar San Luis en honor de San Luis Rey, que va a empezar a funcionar en 1616 y se abría cuando había pandemias. En 1800 viene algo que va a ser importante en esta modernidad de la medicina, la reorganización de los hospitales en París. Se crean hospitales con funciones específicas. Hay un hospital que se va a crear exclusivamente para mujeres embarazadas, otro hospital que va a ser para enfermedades venéreas, otro hospital que va a ser para niños, otro que va a ser para viruelas. Entonces ya se empiezan a diferenciar los hospitales y entonces se conocen más las enfermedades. Y el Hospicio del Norte, que es el Hospital San Luis, que estaba más alejado, lo dejaron para las enfermedades crónicas, entre ellas las enfermedades dermatológicas y las caquéticas. Decían, pues estos no se mueren rápido y aunque tarde más tiempo en llegar al médico, pues no es una urgencia. Y entonces se creó ahí un centro para enfermedades crónicas y dermatológicas. Y este es el Hospital San Luis. Este es el esquema. Tenía una barda aquí para las epidemias que venía interrumpido aquí para interrumpir los miasmas. Todo perfectamente hecho como Enrique IV lo hizo para las pandemias. Esto es lo que queda todavía de ese lugar. Es un lugar maravilloso cuando uno entiende que aquí se respira historia, ¿sí? Y vean ustedes aquí la entrada de este hospital y estos jardines. Realmente es una sensación muy especial estar aquí. Y ahí llegó Jean-Louis Salibert, un médico de un habla muy amena, bajito, blanco, y él va a llegar a ser el titular y jefe de este hospital. A él le gustaba mucho la dermatología y daba clases en los jardines, ¿sí? Y entonces aquí empezó en la dermatología a gestionarse un poco más. Había habido dos médicos en el siglo XVIII que habían publicado ya algo donde iniciaba la dermatología a entenderse. Y estos dos médicos eran el doctor Planck en Austria, donde había ya mencionado algunas lesiones elementales para clasificar las enfermedades de la piel, y el doctor William en Inglaterra. Y ellos habían publicado ya algo, pero muy elemental. Realmente aquí es donde va a surgir la dermatología y aquí se veía que la imagen era esencial para la enseñanza clínica. Los primeros libros que había de dermatología eran solo para leer, ¿sí? Su lectura era tan interesante como aburrida, ciertamente muy pobre. Y entonces, ¿qué tenía que hacerse? Hijo, yo necesito escribir esto, pero yo necesito que vean las imágenes, porque si no, no van a aprender los demás médicos y los alumnos. Y entonces empieza aquí a surgir libros de dermatología con una serie de médicos muy importantes.
Se identifican las enfermedades de la piel y se describen, pero acuden al arte para ilustrarlas. Y entonces se empieza a ver dibujos, donde ya es el científico que le pide al artista que dibuje las enfermedades. Yo no puedo decir qué bonita es la imagen de esta enfermedad, no. Las enfermedades nunca van a ser bonitas. Pero si vemos a la imagen como algo que nos traduce la posibilidad de enseñar, en ese sentido sí podemos permitirnos el decir, esta imagen está muy bella, esta imagen está bonita. Surge la primera práctica dermatológica en 4 volúmenes, que es la primera obra colegiada por estos 3 autores, voy a volver a ella después, que es la obra magnífica del siglo XIX, en París, ¿sí? Y ven ustedes las ilustraciones que tienen. Realmente son muy fieles a lo que es la enfermedad. Y esto sí ayudaba a que lo que describían ellos en texto, los médicos y los alumnos lo pudieran identificar. Entonces es como el científico le dice al artista, ayúdame, ¿sí? Para mediados del siglo XIX surge la medicina alemana con mayor fuerza. Virchow indudablemente va a ser el personaje central que va a estar en Berlín, el que va a tener con la teoría de la patología celular y el séquito de personas que hay alrededor de él va a ser el punto de partida y fundamento de lo que es la medicina moderna alemana. De Roberto Koch, indudablemente. Él cuando fue la guerra que hubo en Prusia, franco-prusiana, pues él se quedó a vivir en un lugar que hoy pertenece a Polonia, y ahí fue cuando su esposa para un cumpleaños le regaló un microscopio, no supo lo que hizo tan maravilloso, y él ahí descubrió que había un microbio que producía una enfermedad en el ganado, que era Bacillus anthracis. Y aquí se descubre él por primera vez que los microbios producen enfermedades. En 1877, un conocido de él, que era Ferdinand Kohn, en lo que hoy es Breslavia, lo invita a que exponga durante 3 días ante los científicos comprobar que los microbios producen enfermedades, lo cual era un parteaguas en la medicina. ¿Sí? En 1876, pues, él vivía en este sitio, aquí hace su descubrimiento, posteriormente en la Universidad de Breslavia, que está aquí, lo va a demostrar, y 3 años después ya lo habían invitado a irse a Berlín. ¿Sí? ¿Por qué? Su ascenso fue impresionante porque revolucionó la medicina. Al poco tiempo ya se había descrito el bacilo del cólera, lo había descubierto él mismo, y muchas enfermedades ya se entendían que eran por microbios. Lo que arrasaba Europa en aquella época era el microbio de la tuberculosis. Y en el Hospital Universitario Charité en Berlín, que es un hospital hermosísimo, donde por cierto es el primero donde se identificó la estructura molecular del coronavirus en el año 2020, ahí en un pabellón que había de enfermos tuberculosos, ahí él va, vean ustedes lo hermoso que es todo este centro hospitalario que está cerrado y uno entra y hay calles y realmente es una sensación muy especial estar aquí, pero muy, muy especial. Y aquí va a descubrir el microbio de la tuberculosis. Obviamente estos son 2 personajes que nos hablan de la grandeza de la medicina en el siglo XIX. Pero esa grandeza no solamente estaba en Berlín, surgió una escuela de medicina en Viena muy importante, ¿sí? Fue en esa escuela donde Semmelweis descubrió aquello de lavarse las manos, ¿sí? Era algo muy importante. Él trabajaba y veía que había 2 salas de parto, la 1 y la 2, y que las mujeres que se aliviaban en el parto 1 tenían infecciones después del parto y se morían, y las de la sala 2 no. Curiosamente, quien atendía la sala 1 eran estudiantes de medicina y médicos, y en la sala 2 eran parteras. Y decía, bueno, ¿por qué se mueren? Y de repente un amigo suyo que hacía las autopsias se corta con un bisturí haciendo la autopsia de una mujer que había muerto y los cambios en la autopsia eran similares a los de las mujeres embarazadas. Y él concluyó, es que los médicos y los estudiantes, después de hacer la autopsia, se van a atender partos. Alguna molécula asesina está trasladando del cadáver a la sala de partos. Todavía Roberto Koch no descubría los microbios como causantes de enfermedades. Los obligó a lavarse las manos con cloro y la mortalidad se vino para abajo. Ese descubrimiento tan simple es un descubrimiento mayúsculo. Y eso ocurrió en este hospital de Austria, en esa época, en donde va a estar Skoda, Joseph Skoda, un médico también importantísimo en aquella época. Él, en los murales de Diego Rivera, que se encuentra en el Instituto Nacional de Cardiología, donde están los grandes descubridores de la clínica cardiológica,
va a poner a Skoda como ellos, porque él va a escribir los sonidos cardíacos y los soplos y le va a dar una traducción. Y él estaba en ese hospital. Estando en ese hospital, Skoda va a ver que llega un tipo que era bueno para la dermatología, que era Ferdinand Ritter von Ebra, y él le dice que atienda el departamento de enfermedades de la piel que se llamaba el Servicio de Sarnosos. Empieza a crecer tanto que se va a separar desde medicina interna y se crea el departamento de dermatología. Este es el hospital de Viena, que ustedes pueden ver aquí, y esta es Ferdinand Ebra. Llega de Hungría, no sé por qué este dibujo de aquí, pero bueno, llega el que va a ser su yerno, que va a ser Maurice Kaposi, se va a casar con hija de él, y bueno, él que se va a descubrir el sarcoma de Kaposi, y entre los dos van a descubrir libros extraordinarios de dermatología, ¿sí? Van a ser coautores de libros de dermatología entre los dos, pero ellos entendían que libros de dermatología sin pinturas no funcionaban, ¿sí? Entonces, el propósito que los decía, que nos mueve a publicar este libro, consiste en reflejar de la mejor manera posible una clínica dermatológica. Con esta finalidad pretendemos que las ilustraciones sustituyan a los pacientes como materia de nuestras conferencias, mientras que el texto pretende sustituir a las palabras del conferencista. Y puesto que cada enfermedad dermatológica muestra un aspecto diferente según se encuentra en su fase inicial, entonces van a ser dibujos en diferente etapa de la enfermedad. Ebra pretendía que las ilustraciones de ese libro tuvieran una validez universal imperecedera. Él no sabía que iba a venir la fotografía. Pues él decía, esto va a ser para todas las épocas. Y con ese fin, entonces él se hizo de personas que dibujaran maravillosamente bien, como Anton Sfinger, que fue discípulo de uno de los pintores más importantes que había en Austria en aquella época, y como este hombre, Karl Heitzmann, que era médico, pero que dibujaba maravillosamente. Y bueno, él, por ejemplo, va a ser el primer dibujo de sarcoma de Kaposi, ¿sí? Y aquí en Lancet, en el año 2005, hacen una remembranza de lo importante que fueron ellos como dibujantes, ¿sí? Y entonces Von Ebra los contrata y dice, tú vas a ser muy importante, y empieza a publicar con ellos. Pero vean ustedes que eran tan importante que él es el autor del libro, pero como contribuyentes especiales mencionaba a los que habían hecho los dibujos, porque sabía que era importantísimo. Entonces, la ciencia que le pide al arte ayuda, y entonces empiezan a surgir estos libros con estas ilustraciones que son magníficas para los que conocemos las enfermedades de la piel. Ustedes este enfermo de psoriasis, donde hay placas eritemato escamosas, pero ustedes la barba, la ropa, esto es algo realmente artístico donde está ensamblado. Entiendo que hay gente que va a decir, guácala, esas enfermedades que feas. Insisto, no son bonitas las enfermedades, pero tenemos que contemplar estas obras artísticas con una finalidad, enseñar, ilustrar. Y desde ese punto de vista podemos decir, son extraordinarias. Miren ustedes los dibujos que hacen ellos en los libros, ¿sí? Los niños albinos, vean ustedes estos dibujos, ¿sí? Realmente no me voy a detener en ellos porque no nos da tiempo, ¿no? Pero realmente son dibujos extraordinarios, la tiña a la cabeza, ¿sí? Y este es el hospital actualmente, ¿sí? Este es el en 1850, y este hospital todavía existe. Obviamente que hay un hospital nuevo, pero cuando uno entra, pues es maravilloso ver estos jardines, como es el de Charité en Berlín, como es el de San Luis en París. Y vean ustedes los jardines, los edificios, y aquí huele a historia, huele a personajes, huele a muchas cosas que contribuyeron a que nosotros tengamos lo que tenemos. Y en una de las paredes de este edificio me encontré esta placa, donde habla de Fernandín Ritter von Ebra, reconociendo que él es aquí la persona que va a ser el punto de partida de la dermatología. Y ahí está la constancia de que él estuvo aquí presente, ¿no? Era una supremacía de la Escuela de Viena sobre París, sí. En París la enseñanza era poco estructurada en los hospitales. No había formación pedagógica con los profesores y había poca relación con la Facultad de Medicina. Y en Viena y en Berlín eran hospitales escuela. Y esto fue algo muy importante. Y los franceses, como Besnier, lo reconoció. Llamó la atención de la superioridad de la escuela de Viena sobre la francesa. Y bueno, en Francia venía algo maravilloso. Estaban preparando la exposición universal. Un proyecto que se inició
en 1800, no está mal la fecha aquí, 1886, el proyecto, el 26 de enero de 1887 se empezó a hacer la Torre Eiffel precisamente para la Exposición Universal. Y ahí los franceses dijeron, tenemos que recuperar terreno también en medicina. Surgió entonces en aquel tiempo Charles Layard, que hace una escuela para niños tiñosos, niños con tiña en la cabeza, que no los admitían en los colegios porque contagiaban y se quedaban sin estudiar. Y entonces en el Hospital San Luis crea una escuela para niños tiñosos. Y vean ustedes este dibujo tan hermoso, la oración de los niños tiñosos. Vean ustedes a las religiosas, los niños aquí con su problema de tiña en la cabeza y muchos con estos turbantes cubriéndose. Estamos hablando del siglo XIX. Y vean ustedes lo que era la escuela de niños tiñosos y en el Hospital San Luis. Como ustedes pueden ver la conjunción entre lo que es el arte manifestando las tiñas de la cabeza y lo que era la realidad en las escuelas, pues es algo que está perfectamente ilustrado en esta pintura de manera, por demás, muy bella. Este autor, Leiler, va a conocer a este hombre, a Vareta, que era un artesano que creaba frutas de cartón y piedras. Y dice, oye, qué maravilloso, te invito al Hospital San Luis, ¿por qué no haces unos mulets de las enfermedades de la piel? Dijo, a ver, ¿cómo es esto? Tú ves las enfermedades y las modelas, y esto va a servir para enseñar. Y va a ser su primer mulets en 1867. Cuando es la Exposición Universal en París, se aprovecha para hacer el primer congreso universal de dermatología, precisamente con este Congreso Internacional de París, al cual van 210 dermatólogos, uno solo de Austria, que es el doctor Una, y se aprovecha para inaugurar lo que era la biblioteca del Hospital San Luis, que era una biblioteca magna, que uno la puede visitar y está maravillosa, pero los mulés que se encuentran ahí son 2.300. Y créanmelo, ¿cuánto tiempo duró viendo esto y cuánto tiempo tenía que dedicarle a ver cada enfermo para hacer estas estructuras? 2.300, y créanme lo que están maravillosamente bien ilustradas. De verdad que vale la pena para los que somos médicos. Obviamente, que ir a París es primero ir a lo importante: el Museo del Louvre, el Museo d'Orsay, todo. Cuando hay oportunidad para los que somos médicos ir a conocer lo que es este museo de imágenes dermatológicas desde el punto de vista médico, entiendo los que no son médicos, a lo mejor ya se taparon los ojos, pues bueno, son obras extraordinarias artísticas, donde el arte viene a apoyar a la ciencia. Pero bueno, viene la evolución y viene cuando el arte comparte su lugar con otras técnicas más modernas, y viene la fotografía, ¿sí? Va a aparecer el primer libro de dermatología con fotos en Inglaterra en 1868, que va a ser un atlas de enfermedades de la piel, y ya va a traer fotografías, y esto era revolucionario, ¿sí? Estas fotografías eran 42 fotografías coloreadas a mano y 12 litografías coloreadas a mano. Obviamente que esto era un parteaguas, ¿no? Y en el Hospital San Luis se dieron cuenta y dijeron, no, espérame, yo también quiero esto. Entonces fundan un servicio de fotografía en el Hospital San Luis en 1869, porque esto había que revolucionarlo. Sí, el doctor Hardy y uno de sus alumnos van a empezar a tomar fotos y van a hacer ya una clínica de fotografía dermatológica. Y van a hacer un libro de 167 páginas con 49 fotografías en blanco y negro. Entonces ya viene la fotografía un poco en el apoyo de la ciencia y tratando de complementar lo que es el arte. ¿Por qué digo complementar? Esta es la primera obra colegiada que se hizo en París de dermatología por estos autores que están aquí. Y un buen día llego a mi consultorio y me encuentro con 3 de estos libros en mi escritorio. Y digo, ¿y esto qué hace aquí? Qué maravilloso. Y me habla un doctor, el doctor Benjamín Gallo, cirujano. Me dice, oye, un tío médico tenía esto en su consultorio y lo están desmontando. Vieron estos libros de dermatología y los querían tirar, pero yo pensé que a ti les podías encontrar utilidad. Digo, por supuesto, estos son joyas, es una joya. Son 3 de los 4 libros. Por supuesto que no sé francés, ¿sí? Entonces no los puedo leer. Pero bueno, sé que son obras maravillosas y así lo atesoro. Pero a la hora de ojeros me encuentro con algo maravilloso.
evidentemente que había fotografía. Y sacar un libro a finales del siglo XIX sin fotografías, no, ya era algo obsoleto. Tenía que venir una fotografía y eso le daba un plus. Pero las fotografías eran malas. Y entonces decían, bueno, que ahí va la foto, pero yo necesito la pintura, que de alguna manera va a ser más ilustrativa. Y entonces pone la fotografía, pero no dejan de poner la pintura. Es un periodo de transición que se ve muy claro en este libro. Ven ustedes la fotografía y ven la pintura. ¿Qué le va a enseñar más al alumno y al médico? Pues a lo mejor la pintura. Y entonces es ese periodo de transición donde el arte viene en un momento dado a ser sustituido por la fotografía. Vean ustedes la fotografía de las lesiones, pero no ustedes el dibujo dentro del mismo libro. Y hay pinturas maravillosas en esta época. Esta pintura que es una sala de hospital ante la visita del médico en 1889 es extraordinaria. Vean ustedes aquí cómo el médico está revisando el tórax de una enferma porque no hay estetoscopio, pero lo maravilloso de esta pintura, ¿en qué estriba? Pues estriba en que aquí hay una mujer, que es ella, ¿sí? En esta pintura, en una época donde las mujeres no podían ser doctoras o no había casi doctoras, que él ya está reflejando aquí la presencia de una doctora. Es una pintura extraordinaria, pero si la vemos desde el punto de vista histórico, ya no está aportando algo más. Esta pintura de Ciencia y Caridad de Picasso la pintó cuando tenía 16 años, antes de que empezara la época azul y la época rosa y el cubismo. Esto lo pintó Picasso a los 16 años y este era el médico de la familia. Vean ustedes qué cuadro tan maravilloso. Vean ustedes la languidez de esa enferma que se ve que está agonizante, la religiosa que lo cuida y con la hija de ella en los brazos y la actitud del médico junto a ella tomando su brazo en una escena humanística maravilloso de lo que era la medicina o lo que debe de ser la medicina como una cosa de servicio y humanismo a través de una pintura. La medicina terapéutica era muy pobre, había algunos frescos donde hablan de tratamiento, muy pobres, pero realmente si la medicina moderna nace en el siglo XIX, la medicina terapéutica nace hasta el siglo XX. Es cuando viene ya realmente la medicina terapéutica, el primer antimicrobiano que va a ser DOMAC, que van a ser las sulfas, después la síntesis de la penicilina que se hace por Florence Nightingale, aduciendo al descubrimiento de Fleming. Viene la época, ¿sí? Y con esta época viene algo interesante. Miren, les comparto este artículo. Este es un micetoma. Esto que ven aquí es un micetoma, ¿sí? El micetoma en México, el 98% de los casos es por bacterias y 2% por hongos. Este paciente que ustedes ven aquí, durante 8 años estuvo tratado como con bacterias, con antibióticos, porque el 98% son por bacterias, pero nunca identificaron la agente causal. Hubo oportunidad de estudiarlo en el laboratorio de microbiología de la Facultad de Medicina y descubrimos que realmente era un hongo, que era del 2% de los micetomas. Después de 8 años de usar antibiótico, le dimos un antimicótico y bien ustedes en 4 meses la diferencia de aquí a acá. Aquí surge un año y un después. Fue un caso afortunado porque logramos identificar un agente de micetoma que no había sido descrito anteriormente, que es el Fusarium subglutinas, y que hubo oportunidad de publicar. Pero todo esto voy porque aquí hay un antes y un después. Surge el antes y el después, que viene con la fotografía. Y esto ya está en todas las ramas, en radiografías, en fotografías de pulmón, hay un antes y un después. ¿A qué voy con todo esto? A esta pintura. El doctor Jorge Morales se encontró en el laboratorio, en el Museo Wellcome en Londres. La señora Bennett, con su gorro de encaje y una bata, con una dermatosis en cuello y en tronco, en un óleo pintado entre 1818 y 1821. Obviamente que aquí está la enfermedad y viene otra pintura de él acá, que aquí dice que es posterior, pero ya se curó. Es un antes y un después, pero en una pintura al óleo, en arte. No sé si hay otro caso similar. Probablemente el autor, que no viene quién es, haya sido un médico, pero está muy claramente que esta fue primera y esta fue después. Y aquí se aduce ahora lo que la medicina hacemos, ¿qué tenía? Por lo que se ve aquí puede ser un impétigo, que es una infección por estafilococo, o un pénfigo, que es una enfermedad autoinmune. Pero si fuera un pénfigo, es una enfermedad autoinmune y no hay inmunosupresores y no se curaba. Y en la pintura del control está completamente curada y el impétigo se cura muy fácil.
Pues esto era un impétigo que da costras melicéricas, meli de miel, que son costras amarillas. Y si vemos otras representaciones de dibujos de impétigo en otros libros, pues todo coincide. Pero ese es un antes y un después en una pintura al óleo. Netter, bueno, los chavitos actuales no van a conocerlo, pero nosotros sabemos quién es Netter. Él quería ser artista, su mamá dijo no, en el arte hay mucha depravación, tienes que estudiar medicina, estudió medicina, hizo la residencia en cirugía y de repente se encontró con que sus cuadernos estaban repletos de ilustraciones, porque aprendía más fácil así. Y empezó a dibujar y hizo cosas maravillosas porque el laboratorio SIVA durante 40 años lo contrató para hacer atlas de ilustraciones de enfermedades y de anatomía. Es uno de los artistas maravillosos del siglo XX que tiene obras extraordinarias con dibujos fuera de serie. Y bueno, la ciencia no encuentra en el arte límites. Está en la plastinación, que ya es arte, que acude a apoyar la ciencia, ¿sí? Es un procedimiento técnico de preservación de material biológico creado por el artista y médico Gunther en 1977, que consiste en extraer ciertos residuos corporales, como el agua y los lípidos, para sustituirlos por resinas elásticas, ¿sí? Y rígidos epóxicos, ¿sí? Y entonces plastifica los tejidos, pero son tejidos de cuerpo humano reales. Y se hacen museos que realmente quien quiere conocer cómo es el cuerpo humano, lo va a conocer aquí, pero a través de órganos reales. Y entonces hay exhibiciones maravillosas donde se puede ver el cuerpo humano. Obviamente esto no va a ser un cuadro bonito del Museo del Prado ni del Museo del Louvre, pero son cuadros y museos donde se muestra lo que es la maravilla del cuerpo humano a través de cuerpos que están tratados con órganos originales. Y bueno, viene la inteligencia artificial, que se me había olvidado poner en esta plática hasta el domingo pasado, que vi un letrero y dije, acá no puse inteligencia artificial. Y se me ocurrió meterme y dije, a ver, quiero aquí está mal el chat, versión con Y, en chat GPT, a ver, quiero un rostro Doctor, de un disculpe, paciente como de 50 años. doctor Y Pablo, me pone un disculpe rostro, la pero, interrupción. ¿sí? Doctor Pablo, un favor bien grande. Mire, es que alguien rayó y si se da cuenta, sus diapositivas se ven como que están rayadas porque Sí, alguien no se jugó ahí, activó sí. su lápiz. ¿Podría dejar de compartir y volver a ponerla? Porque si no, todas las diapositivas se van a ver así, con esas rayitas rojas y verdes que Pues como mire, que... me falta poquito ya para terminar. Bueno, sí, pues es una ¿Sí? pena que No, tengan dime unas caso. imágenes Sí, tan hermosas y por descuido, pues no sí. sé, la Pues me rayaron. falta Bueno, poco para terminar. está bien, doctor, gracias. Entonces me pongo yo y le pido, a ver, dame un rostro de un paciente como de 50 años y me pone un güero de ojo azul. Digo, no, espérame, uno que sea latino y me pone este cuate. Ahora quiero que me le ponga representativos nódulos como los característicos de la lepra de promatosa. Y me surge esta imagen que ustedes ven aquí. Un paciente con lepra de promatosa artificial que me surgió en 5 minutos en mi computadora con inteligencia artificial. Yo no había podido dibujar así. Entonces, ¿ya qué vamos? Pues ya no sabemos qué es la inteligencia artificial. Luego yo le puse, a ver, quiero que este rostro que está aquí me lo transformen a lo que fuera un dibujo, a lo que fuera una pintura, no que fuera un dibujo. ¿Cómo se vería este paciente si fuera pintura? Y en un ratito me lo pone como pintura. Y entonces le dijo, a ver, pónmelo en un libro como del siglo XIX, porque en el siglo XIX no hubiera una fotografía, tendría que ser una pintura. Y luego me lo pones en un libro de Derma de 1990 y me los puso en un libro del siglo XIX y del siglo XX. Obviamente que el primer caso, que es este de acá, pues es un caso que está creado por inteligencia artificial. No hubiera podido ser en el siglo XIX una fotografía. Tenía que haber visto un paciente en vivo, alguien que lo dibujara y que lo plasmara. Y sería un dibujo, como viene aquí, en un libro en francés, porque no había en español. Pero ya en un libro de 1990 tendría que ser la fotografía de un paciente que existía en un consultorio y que el dermatólogo le tomó la foto. Y aquí es creado por ChatGPT. En 10 minutos yo tenía ya toda la composición perfectamente elaborada, no necesité más. Cuando en estas épocas hubiera sido algo muy laborioso. ¿A dónde vamos a llegar con esto? Pues no sé. Yo no creo que no estamos lejos en donde de repente un nieto se acerque
y nos diga, oye, abuelo, oí que un señor decía la palabra asombro, ¿y eso qué es? ¿Qué es? ¿Qué significa? Yo diría, ay, caray, ¿cómo explicarle lo que es la palabra asombro? Que es más que el significado de una palabra, es un sentimiento, una sensación, una cosa de ver las cosas. Asombro es cuando de repente un hijo lleva a su papá de 90 años en 1890, lo mete en una recámara y le dice, súbele ese botón, y lo sube y se prende un foco. Y el papá casi se infarta. ¿Pero qué es esa luz ahí? No hay vela. ¿Qué te asombro tan terrible? De repente ve la luz en un foquito. Imaginémoslo. Lo que nosotros vivimos en 1965, cuando viene el pájaro madrugador, el satélite, el chiquito. La primera transmisión de Europa a América, un domingo. Y uno dice, caray, estoy viendo lo que está pasando en este momento en Europa. O la llegada a la luna. Nos asombrábamos. Los chavos de ahora ya no pueden asombrarse. Si llega mi nieta de 10 años, yo le puedo mi celular y decir, oye, comunícame con tu tío, con mi hijo Alejandro, que vive en Alemania. Se mete aquí a WhatsApp, pone su nombre, le apunta telefonito, y en 30 segundos me dice, abuelo, ya está mi tío. Y me pasa el teléfono y se va a jugar. Pues nunca tuvo la posibilidad de entender en un momento dado lo que acaba de hacer. En medio minuto me comunicó con el tío que está en Alemania, con un teléfono que no tiene alambres, que no tiene la capacidad de entender lo maravilloso que acaba de pasar. ¿Qué le va a maravillar a los muchachos? ¿Qué les va a asombrar? Dentro de algunos años que estudien gramática, va a haber una clase que se va a llamar palabras obsoletas o ya no en uso, la palabra asombrar. ¿A dónde nos va a llevar la inteligencia artificial en el arte? No sé. ¿Podrá la inteligencia artificial crear un cuadro tan bonito como los de Rembrandt? Es una pregunta, no sé. Pero bueno, el arte y la ciencia es una relación obligada. El arte y la ciencia se reencuentran. El ser humano es el mismo, la visión es diferente. Ayer era el ojo del artista, hoy es el ojo del artista y la visión del hombre de ciencia. Ayer es el ojo del artista, hoy es el ojo del artista y la visión del hombre de ciencia. Es el mismo ser humano, pero la visión es diferente. Ven ustedes ayer el ojo del artista y la visión del artista hoy, del científico y del artista. ¿Sí? Esto es lo mismo, pues la visión es diferente, ¿no? En la actualidad, ¿puede haber una conjunción entre arte y medicina? Pues esta doctora en Córdoba nos dice, el integrar sesiones de historia de la medicina y arte apunta a que los asistentes, además de su formación científica, y compone conocimientos de arte, ética y filosofía, que jerarquizará su desarrollo profesional. El arte le sirve a la medicina para reflexionar. Es su manera de ingresar en el desarrollo del espíritu crítico. Y bueno, finalizo con esto. Esto que lo ponemos siempre nosotros ya, más como un eslogan que yo no sé si lo reflexionamos o ya es costumbre, de Edmund Pellegrino. La medicina es la más humana de las artes, la más artística de las ciencias y la más científica de las humanidades. No pongo en duda yo que es una ciencia que es la más científica de las humanidades. La Real Academia Española dice arte, manifestaciones de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Repito, arte, manifestaciones de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. El médico no es un profesional que recibe un adiestramiento para realizar diagnósticos nada más, sino que recibe un entrenamiento médico, ¿sí? Para establecer procedimientos quirúrgicos. Y la pregunta ¿es la medicina un arte? En el arte hay técnicas, y me pueden decir también en la medicina, la técnica para corregir una nariz, para quitar una vesícula, y hay quien me puede decir, no, espérame, una cosa es el arte y otra cosa es una técnica quirúrgica que se enseña a todos los estudiantes. Tú quieres quitar una vesícula por endoscopía,
tienes que hacer 3 agujeritos, meter estos tubitos, poner gas, y viene todo un procedimiento que ya está. Son técnicas quirúrgicas. ¿Quieres corregir la curvatura de una nariz? Hay una técnica quirúrgica. Y entonces hay quien puede rebatir esto y entonces entra una pregunta. ¿Es la medicina un arte o no es un arte? Y con esta pregunta tan controversial, pues yo les doy las gracias por otorgarme un espacio para compartir mis reflexiones y gracias a los que no se han dormido y todavía están comunicados en este chat. Y bueno, con esto terminamos. Muchas gracias, Pablo. Nos has llevado por un viaje por la historia, por el arte, por la medicina, con un sesgo muy entendible por la dermatología, pero creo yo que los ejemplos que se han dado son una idea clara de que la medicina en sí misma es un arte y es una ciencia, como lo dice la definición tradicional. No sé si alguien quiera hacer algún comentario o alguna pregunta al doctor Campos. Y me gustaría hacer un comentario. Sí, Doctor Campos, yo estudié Historia del Arte 8 años, casi enfocada a la pintura, y le quiero hacer una observación. En todos los libros de Historia del Arte que me tocó ver y en las clases, nunca, bueno, algunas de las pinturas sí las vimos ahí, pero la cantidad de pintura relacionada con la medicina, yo lo felicito porque no sé cómo pudo seleccionar esa cantidad de material, cuando en los libros de historia del arte nada más vienen las pinturas que pudiéramos llamar tradicionales, comerciales, bonitas, conocidas, y no, nunca yo vi ninguna pintura de todos los cuadros dermatológicos que nos puso. Me llama la atención eso, porque fíjese, se me hace como una discriminación a la enfermedad en el arte. Muchas gracias que usted la tome en cuenta y que nos puso esas bellísimas ejemplos y pinturas, pues para reflexionar en eso, como siempre hay a veces discriminación en todo, nada más por el hecho de que algo no es estéticamente para nuestros cánones agradable. Entonces, pues yo creo que es muy interesante su visión. Gracias que nos la compartió y le mando un abrazo con mucho cariño. Gracias, Lichita. Si me permite, Pablo, muchas felicidades por esta disertación tan ilustradora y educativa y científica. Y gracias a este grupo por habernos permitido participar con ustedes. Gracias por el comentario. Viene, sobre todo porque viene de un arquitecto, ¿eh? Entonces, gracias. Perdón la interrupción. Pablo, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Soy Juan José Orozco. Hola. Como siempre, llegué tarde, pero sin sueño. Felicidades, como siempre. Ya ves que les he comentado a los muchachos de la Escuela de Medicina, a los alumnos que nunca pierdan la capacidad de asombro. Sí. He visto recientemente con los pasantes cómo se asombran cuando ven los carruseles con las diapositivas. Dice, pero ¿cómo pueden proyectar esto? Primero los llevo a un tour de historia con los carteles que tú dejaste en las paredes del hall y les muestro paso a paso cómo evolucionó en esos pocos carteles que hay ahí, cómo evolucionó la escuela de medicina, los directores, etcétera, las placas que recuerdan en el hall de la escuela la inauguración y las placas de las generaciones. La placa aquella que tú pusiste, que tú interveniste para ponerla de la maestra Consuelo Gutiérrez,
a la entrada del auditorio. Todo eso. Pero curiosamente algo que les ha llamado mucho la atención son las diapositivas, que cómo el epidioscopio, todo aquello que para nosotros era cotidiano hace 50 años, ellos no se explican cómo es eso y están llenos de asombro. Incluso una de las pasantes, la doctora Andrea Medel, ganó un concurso de fotografía combinando una foto del auditorio y puso enfrente una diapositiva. Y con el estrado del auditorio como fondo. Y ganó un concurso de fotografía. Entonces, todos llenos de asombro, ¿verdad? Por aquello que vemos en la escuela, ahí junto a la dirección, donde están todas las cajas y ven las cajas que posiblemente hayan sido del doctor José Báez, que en paz descanse, con las laminillas. Las observan y dicen, pero sí, le digo, lo que para nosotros fue algo cotidiano en tercer año de medicina, estos chicos, pues ya no hay autopsias, ya no hay nada de eso, y observan todo aquello llenos de asombro. Y a mí, pues me causa asombro que se asombren, ¿verdad? Y me causó más asombro el hecho de que esta niña, Andy, haya ganado un concurso de fotografía con una diapositiva sobrepuesta. El arte. En un consultorio entró una señora con su hijo de 10 años y vi unas diapositivas ahí. Y de repente el chiquillo agarró una diapositiva, la vio y le dijo a su mamá, oye mamá, ¿qué es esto? Y luego volteó a verme y le dije, es vejez prematura. Ya no entendía que era una diapositiva, ¿sí? Pues sí, nosotros estamos y nos asombramos, ¿sí? Pero yo te insisto, a los chavitos, ¿qué les va a asombrar ahora con la inteligencia artificial, no? Ya la capacidad de asombro ya la van perdiendo porque pues eso avanza todos los días. Yo creo que los avances tecnológicos son tan rápidos y tan impresionantes que ya no les da oportunidad de asombrarse porque ya no lo asimilan, no les da tiempo de reflexionar lo que significa hacer una llamada por un celular a media calle a Europa. No les da. Pero bueno, son las épocas y hay que adaptarnos a las épocas. ¿Qué va a venir con la inteligencia artificial? No lo sé. Yo tengo aquí el libro de Nexus de Yuval Noah, que lo tengo ya sobre el plato para leerlo, porque pues hay que ir entendiendo lo que es la inteligencia artificial. Ya me metí a hacer ese esquema de paciente con LEP y me salió bien. Entonces ya mi hija ya me dio un punto nuevo porque ella me está dando clases. Pero tenemos que adaptarnos a los nuevos métodos, ¿no? Y nada de estar con que antiguos tiempos fueron mejores que los actuales, no. Simplemente van cambiando y o nos adaptamos o nos adaptamos. Eso estamos completamente de acuerdo. Sí, yo no decía que tiempos pasados fueran mejores, sino el hecho de que se asombran de cómo podíamos estudiar de esa manera sin la Sí. tecnología actual. ¿Verdad? Pero bueno, así era. Sí. Muchas gracias, No, sí, es felicidades. real, Un es real, abrazo. es real, es real. Pablito, Los que tenemos la oportunidad de estar con estudiantes de medicina, creo que tenemos un privilegio de poder compartir con ellos, ¿verdad? ¿Alguien quería comentar, doctor Márquez? No, nada más felicitar realmente siempre que nos habla el doctor Pablo, ¿verdad? Que yo lo conozco desde hace muchos años, que atendió a mi mamá de cáncer de piel y creo que siempre aprende uno mucho sus libros que tenemos, que nos ha dado, y las convivencias. Felicitarlo al doctor Pablo y a todos, a ti Arturo, porque siempre nos sorprendes. Y a todos los asistentes, creo que es muy fructífero estas pláticas. Ahí está un compañero de generación también, ¿verdad? Y amigos, gracias. Doctora Lidia. Así, gracias, doctor. Buenas noches. Felicidades, doctor Pablo, como siempre nos deja impresionados por su cultura y por su visión humana. Respecto de lo que se comenta de que vivimos en una época de rapidez, de inmediatez, de que todo es fácil, todo se puede conseguir. Yo creo que es importante precisamente no perder el hilo humano ese.
la conducción de que aunque tenemos imágenes perfectas, pero todo deriva de un ser humano y que no hay que perder el contacto. Tenemos que luchar por eso. Muchas gracias y excelente plática. Gracias, Lidia. Doctor Carlos. Felicitarlo, doctor, como siempre. Yo creo que usted es el ejemplo viviente de toda esta transición tecnológica antigua y todo, y nos da un ejemplo a seguir con estas hermosas pláticas, donde el cúmulo de conocimientos es tan vasto que nos hace envidiable cómo el médico tiene que estar preparado para tener ese sentido crítico, sin el arte, con lo que usted nos expresa, sin los libros. Yo creo, lo felicito porque ahora, qué bueno que ahora los congresos se llenan de gente tan capaz como usted y no el cúmulo de conocimientos, el edema de la mitocondria, digo yo, sino todo este entendible de la historia, todo este entendible, uno lo pone usted tan bonito, tan agradable, que bueno, llama mucho la atención que también llame usted tanto y nos da mucho gusto tenerlo, siempre van a estar las puertas abiertas para usted, qué bueno que es parte de este grupo. Y bueno, lo felicito porque es una extraordinaria plática que tenemos que repetirla y llevarla a las aulas y a estos jóvenes que se den cuenta de lo milagroso que es la historia, lo milagroso que es la medicina. Y lo felicito sinceramente por hacer tan fácil, tan agradable, tan hermosa nuestra carrera. Gracias a todos. Buenas noches, doctor. ¿Alguien más quiere comentar? Yo quiero hablar y Adelante. ¿Se cortó? Bueno, en el chat hay muchísimas felicitaciones, mucho asombro, como dices, Pablo, por tu capacidad de transmitir tanto conocimiento como tus emociones. Te apasiona el tema de la historia, te apasiona el tema de la dermatología y pues muchas gracias. Si no hay ningún otro comentario, le damos la palabra a la maestra Mónica para que cierre la sesión, maestra. Muchísimas gracias, doctor. Es que yo estoy aquí cuidando la transmisión de Facebook y también haciendo la grabación por cualquier detalle que, ya sabe, estas redes sociales a veces nos censuran, ¿no? Cuando no hay, no sé, tienen unos criterios muy específicos de pronto. Y sí quisiera comentar, doctor Pablo Campos, bueno, agradecer muchísimo, felicitarlo. Esta plática también la grabé para descargarla para quien la requiera, con muchísimo gusto. Desafortunadamente el Facebook, la plática anterior por el contenido gráfico que solamente, bueno, ustedes lo entienden, nosotros lo comprendemos, pero en este caso esos tienen una política muy específica y esa charla nos la cortaron. Lamentablemente la anterior a esta, sí quisiera comentarlo porque la estuvimos buscando mucho y hubo mucho comentario que nos borró la plataforma. No sé, vamos a ver otras maneras de tenerlas porque son riquísimas estas y muy valiosas sus pláticas. Por lo pronto esta la grabé, entonces sin ningún problema, cuando la requieran ponen un mensaje y se las mandamos por correo electrónico. Nada más esa nota aclaratoria, por favor. Muchísimas gracias, doctor Pablo Campos, doctor Arturo, de verdad. Gracias por estos vínculos que hace con el doctor Pablo, charlas de gran calidad y bueno, tuvimos una audiencia hasta de 94 asistentes, es un récord de récords. Así que nada más para que se vean toda la calidad que tenemos aquí en Doctor Lector. Y bueno, pues les doy las buenas noches y agradezco la presencia de quienes estuvieron aquí en la sala de Zoom, también a quienes nos siguieron por la transmisión de Facebook y pues esperemos que tengan un descanso bueno. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, felicidades. Hasta luego. Adiós. Alejandro, Paco, buenas noches, a León. Buenas noches, Juan, Rosy, a todos. Buenas Adiós. noches, Juan. Buenas noches. Gracias, Buenas noches. Paco.
Adiós, igual, adiós, Héctor, Campa. saludos a Buenas Sonora. noches, doctor Rossi, a todos.